vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla a su voz, tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. El esplendor de un rey
voces, una vez más, todas las voces, todas las voces. Amigos, quienes formamos la Iglesia Cristiana Nueva Vida en Loja, les damos la más cordial bienvenida. Recordemos que la palabra de Dios es viva y eficaz. Para mí es un gusto presentar al pastor Dalto Guamán con un tema edificante para tu crecimiento espiritual. Una vez más podemos reunirnos en el lugar donde Él mismo nos ha provisto, no importando las condiciones, pero siempre el corazón dispuesto para seguir adelante mientras Él nos dé vida y podamos sentir o tener esa conciencia de que somos hijos de Dios. Yo creo que el lugar o las circunstancias no importa, siempre y cuando haya ese sentir de que donde están 2 o 3 personas reunidas, también sabemos que el Señor nos acompaña. Es una de las promesas que Él nos ha dado. Vamos a abrir la palabra del Señor en el Nuevo Testamento. Hay una carta que escribió el apóstol Pablo justamente al final de sus días, en sus últimos viajes misioneros y en una de los eventos o una de las circunstancias bien fuertes, digamos ya del final de sus días. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 y 15. Primera de Timoteo, capítulo 3, los versículos 14 y 15. Y nos dice la palabra de Dios. Si ya lo tienen, entonces podemos también revisar juntos esta porción de la palabra del Señor. Esto te escribo, dice el apóstol Pablo, esto te escribo, aunque tenga la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Vamos a darle gracias a Dios por medio de la oración, para que Él mismo nos siga ayudando a entender por qué se escribe esto, para qué se escribe, cuál es la finalidad y sobre todo la enseñanza, el principio que podemos aprender y sobre todo practicar en el día de hoy, porque sabemos que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Vamos a orar. Señor, te doy gracias en este día, Señor, por tu misericordia que es nueva, y te pido, Señor, el entendimiento, la sabiduría, para poder, Señor, comprender lo que quieres tú enseñarnos el día de hoy, lo que debemos aprender. Tú sabes nuestras necesidades, tú sabes nuestro corazón, y solamente podemos, Señor, pedirte a ti la sabiduría y la dirección. Todo esto, Señor, te entregamos y encomendamos nuestras vidas, y que bendigas a nuestras familias también, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén. Creo que la mayoría de nosotros, por no decir todos, estamos pasando por ciertas incertidumbres, decepciones, inseguridad, y eso como que nos ha causado, como que hay desconfianza en todas las cosas que hacemos o en las cosas que queremos hacer. Parece que el futuro ya es incierto o no hay una salida, no hay una respuesta, no hay algo que nos podría dar una paz por lo que estamos viviendo el día de hoy. Y muchos quizá quisieran cambiar de lugar, cambiar tal vez de trabajo, cambiar de circunstancia, pero sabemos que donde quiera que vayamos, siempre van a haber problemas, siempre los problemas van a estar allí. Desde el mismo día en que nacemos hasta el mismo día que Dios nos tenga vivos, vamos a tener dificultades, tropiezos, problemas, crisis. Así que no es el hecho de huir, cambiar o decepcionarse, sino el hecho de poder enfrentar y de poderlo hacerlo con sabiduría. Y algo parecido le estaba sucediendo a Timoteo, aquel joven que había sido un discípulo de Pablo y que Pablo lo vio muy entusiasta, muy animado, muy colaborador en sus viajes misioneros, y él, el apóstol, viendo esa disposición, lo llamó para un lado y le dijo que lo acompañara, y en uno de esos viajes misioneros que el apóstol Pablo estaba con Timoteo, le encargó, le dijo que vaya y se quede en Éfeso, que era una iglesia que él había fundado. Entonces, por esa necesidad, lo envía a Éfeso y se escuchan noticias, como en todo lado, ¿no? Hay problemas, como decíamos. Entonces, se sintió él, como dice la carta mismo que él escribe, esta carta es más de motivación, es pastoral. Comienza a decirle que no se desanime, le comienza a decir que todavía espere un poco más, y no eran problemas que nosotros podríamos decir suaves o leves, no. Había un directo ataque a la doctrina o a la enseñanza que el apóstol le había dado en la iglesia de Éfeso. Había ya un peligro de que un grupo de personas lo estaban cuestionando al joven Timoteo. ¿Por qué? Por su juventud, por su inexperiencia, por su timidez. Entonces, lo que hace el apóstol Pablo es inmediatamente, en medio de un encarcelamiento, él estaba preso en Roma, y en medio de esa circunstancia, el apóstol no demora más tiempo en escribirle la primera carta que va dirigida directamente a él y cómo debe comportarse, y después viene otra segunda carta donde ya prácticamente se conoce según los textos y la historia, que fue la última carta que escribió el apóstol Pablo, porque después fue el martirio, después fue ya la muerte de este siervo de Dios. Entonces imagínense, primero la urgencia, luego la necesidad de poderle motivar en medio de esa circunstancia en la que estaba pasando el joven discípulo Timoteo. Problemas de gente, problemas de quizá también de económicos, problemas de salud, porque recordemos que en esta carta mismo le aconseja a que ya deje de estar tomando agua por los recurrentes dolores de estómago que estaba teniendo. Entonces, había una serie de cosas, yo creo que podríamos decir en una forma figurada, venía una avalancha contra Timoteo y no sabía cómo salir hasta que llega la providencia, llega Dios utilizando al joven, al apóstol Pablo para indicarle lo siguiente, indicarle algunas instrucciones. Y por eso hemos titulado el tema de hoy, no sueltes la cuerda, porque parece que como él estaba ya en una situación presionada, estaba como pensando ya decir no avanzo, no puedo, mucha crítica, mucha oposición. Miren, gente mayor que venía y le cuestionaba de que él era hijo de padre griego, y las
habían falsas enseñanzas, falsos maestros, y como que él se decepcionó y dijo, ya no va más. Pero aquí justamente esta carta, la primera, sobre todo, le da instrucciones claras de cómo él debe comportarse. ¿En dónde? No es en la sociedad solamente, no es en un ambiente cultural, no es como profesional, no es como estudiante, no es como padre, no es como hijo, le dice en la casa de Dios. ¿Y saben por qué? Porque en la casa de Dios o en la iglesia se aprende principios, se aprende valores, se aprende normas, reglas que nos permiten a nosotros aportar a la sociedad y ser mejores ciudadanos. Yo no he visto otro lugar que pueda mejorar la vida del ser humano que no sea en la iglesia. Podemos ver que en los colegios o en las escuelas enseñan a sumar, restar, multiplicar y dividir. Observamos también que en las universidades enseñan a desarrollar alguna habilidad, descubrir algún talento o investigar, hacer ciencia. Pero eso no les sirve para la eternidad. Pero observamos que en la iglesia, en la casa de Dios, en la iglesia de Jesucristo, no estamos hablando de un templo, sino en la iglesia donde Jesús la fundó, ahí existe realmente crecimiento, existe sabiduría, existe formación, existe transformación, nuevos hábitos. Y si nosotros podemos todavía investigar un poco más, las grandes sociedades que han dado luz a la mayoría de los progresos, ¿saben quién ha sido? De los cristianos. Yo me enteré justamente en esta semana que este hombre de la ley que hizo Isaac Newton, ¿no? Este hombre maravilloso, una mente brillante, era cristiano evangélico. Y hay muchos descubrimientos de la historia que han sido de estar en la iglesia, por haber sido instruidos en la iglesia, por haber sido criados en la iglesia. Eso es realmente de destacar, y nosotros como cristianos el día de hoy también debemos comprender y entender la importancia de sabernos comportar en un lugar frente a lo que pueda venir, sea oposición, sea problema, sea crisis como las que estamos viviendo el día de hoy. Hoy estamos pasando en la actualidad una crisis sanitaria y a la par viene también una crisis económica y estamos viendo una crisis de valores y estamos ya con un montón de fenómenos sociales como es la violencia, la drogadicción, el alcoholismo. Todo eso, ¿cómo lo vamos a detener? ¿Cómo lo vamos a enfrentar? ¿Será saliendo a las calles y poniendo pancartas diciendo no a las drogas? ¿Será tal vez haciendo marchas o huelgas de hambre diciendo también a la gente que respete el matrimonio? ¿O será también haciendo leyes para que quiten todo lo que es de las calles a los delincuentes, al alcohol y a las drogas? Creo que así se hiciera una ley para quitar todo eso. Les aseguro que como el corazón del ser humano es malo, perverso, hasta existiera más contrabando, más violencia, más destrucción. Porque el corazón del hombre no cambia con leyes. El corazón del hombre cambia con la palabra de Dios. Entonces, aquí le dice prácticamente, mira Pablo, mira Timoteo, estás tú en una situación que no eres el único en el mundo. Estás presionado, estás quizá acorralado, pero no eres el único en el mundo. Y miren lo que dice el capítulo 1, aquí vienen algunas indicaciones para que podamos identificar por qué él escribió la carta. Dice el 1:3 de 1 Timoteo, dice, como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué le escribe la carta? Para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Una de las cosas que puede destruir una iglesia es enseñar otra doctrina que no sea la de la palabra de Dios. Por eso, la urgencia, y no solamente de hacerle entender a Timoteo, sino de que pudiera actuar, de que pudiera ser intencional. Timoteo, yo te pongo allá en Éfeso, no para que estés solamente representando un oficio,
Yo no te pongo para que seas un líder más. Yo no te pongo para que estés al frente de una iglesia pasando el tiempo. Te pongo para que enseñes que la sana doctrina y que combatas tú las personas que están oponiéndose a la palabra de Dios. Entonces encontramos aquí en este versículo 14 y 15, esto te escribo, nuevamente miren cómo le repite, le recalca, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. No sabemos si lo vio o no, porque como decía, es la última carta que se registra y puede ser que aquí prácticamente él ya murió. Pero te escribo, miren, esperando ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Yo quisiera esta tarde, poder aprender dos cosas de lo que nos enseña la palabra de Dios. Una es la columna, como dice aquí, y otro es el baluarte. ¿Para qué sirve la columna y para qué sirve el baluarte? Y verán que la columna y baluarte está diciendo que es la iglesia del Dios viviente. Entonces vamos a ver, ¿para qué sirve la columna? Primero, creo que la mayoría de nosotros entendemos que es una columna, ¿no? ¿Para qué está diseñada una columna? Después de hacer o construir las bases, las columnas en todas las casas donde puede existir una persona que viva, se va a encontrar como justamente la que tenemos aquí, una columna. ¿Para qué sirve? Para sostener la estructura, el soporte, el peso de lo que es toda la construcción. Sin las columnas sería difícil poder mantener una casa, un edificio. Y esa comparación la hace justamente el apóstol Pablo. Te voy a decir que es importante, le dice a Timoteo, la iglesia del Dios viviente, porque es columna. No es una columna pequeña, no es solamente el hecho de tener una columna por tenerla, sino que el momento que dice que es columna, está diciendo que es el soporte para todo lo que pueda venir en el tiempo futuro. Porque si no hay esta columna, si no hay este soporte, prácticamente todo se va a destruir. Y esa comparación le hace porque después le dice que va a haber gente que va a buscar lo fácil, o va a buscar lo falso, o va a buscar también desviarse, como ustedes ven después cuando dice predicación sobre la apostasía. Por eso es necesario poner columnas. Por eso es necesario tener un lugar donde se pueda soportar todo el peso. Porque de que tenemos peso en el día de hoy de cosas que nos están aplastando, sí. Porque tenemos en el día de hoy cosas que nos están ahogando, sí. Porque tenemos cosas en el día de hoy que nos están enfermando, nos están estresando, yo diría hasta nos están matando, sí. Entonces, ¿cuál es el peso? Si viene un peso fuerte y nosotros no podemos mantenerlo, entonces prácticamente nosotros vamos a ser aplastados. Pero si hay un soporte, si hay una columna, entonces nuestra vida va a continuar y va a aguantar el soporte, el peso que venga. Hay un peso que nosotros estamos viendo el día de hoy, que es la indiferencia. La indiferencia, la insensibilidad. Vemos, por ejemplo, niños que no se los toma en cuenta cuando hay problemas en el hogar. Vemos adolescentes que ya están tomando una decisión sin que los padres lo sepan. Vemos jóvenes que están tomando decisiones porque no les enseñaron a tener una vida pura, íntegra, ni correcta. Y por ende vemos también a padres que fácilmente abandonan su hogar. Y vemos a mujeres que fácilmente también pueden traicionar o irse de la familia. Entonces, este peso, ¿quién no puede aguantar?
creo, si mal no me equivoco, nosotros en el día de hoy estamos alrededor de una persona que está sufriendo adicción, sea de tabaco, de alcohol o droga o sexo, pornografía. Estoy seguro que nosotros estamos alrededor de una persona violenta, de una persona agresiva, de una persona mentirosa, de un mitómano. Estamos nosotros alrededor de gente que necesita de la ayuda de nosotros, porque el peso de este mundo lo está llevando no solamente, como decía, a un abismo, o les está llevando a una incertidumbre, un laberinto, una vida, sino a una muerte, y una muerte segura. Entonces no puede el día de hoy la gente soportar el peso porque no tiene estas columnas y fácilmente es destruida. Y por eso, como decía, si no es muy difícil mirar a nuestro alrededor, o si no queremos por la insensibilidad y la indiferencia, mirar en las estadísticas de las muertes, de los accidentes, de la gente. Y un amigo me envió una aplicación de una estadística donde se veía todos los días cuánta gente moría. Y era un número incalculable, cada día morían gente. Así también, claro, por supuesto, nacían, cuántas personas han muerto por accidentes, cuántas personas están en enfermedades terminales y así. Y todavía nosotros somos insensibles pensando de que este peso lo vamos a soportar. No lo podemos soportar. No lo vamos a poder soportar. Por eso es que le dice aquí, Timoteo, tú tienes que estar fuerte y debes saber cómo conducirte en la iglesia, en la casa del Dios viviente, que es la columna. Columna, mis queridos hermanos. Y estas columnas son inconmovibles porque no son puestas por hombres, son puestas por Dios. Estas columnas son fuertes porque no son puestas por alguna institución o denominación, sino son puestas por Jesús. No es algo, miren, que en el día de hoy, como está pasando, se cerraron las iglesias, se cerraron quizá también las reuniones en las congregaciones a nivel mundial, pero no por eso las columnas de fe, de amor, de esperanza, de la palabra de Dios se van a derrumbar fácilmente. No, tenemos nosotros la oportunidad de demostrar nuestro cristianismo donde quiera que vayamos. ¿Por qué? Porque las columnas de la iglesia no van a ser derribadas fácilmente. Tenemos el día de hoy entonces que reconocer que esas columnas, si están bien hechas, bien edificadas, bien formadas, bien estructuradas, bien consolidadas, no hay problema. Confiemos, tengamos la confianza de que Dios nos va a ayudar a sostener el peso que venga, el mundo con sus corrientes, la vida con sus engaños. Pero Dios ha puesto una columna fuerte que es la iglesia y que no la van a destruir fácilmente. ¿Para qué sirve la columna? Entonces, para aguantar una estructura, para soportar un peso y también para dar duración. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, miren lo que es, ¿no? ¿Quién de nosotros puede ver el corazón? En el sentido humano, o sea, ver el órgano que se llama el corazón. Nadie. Pero sabemos que está allí. Bueno, algunos han dicho que el porte del corazón, ¿no es cierto?, es la mano. ¿No es cierto? Si usted hace un puño, ese es el porte de su corazón. Por eso algunos tienen un corazón grande, ¿no es cierto? Otros tienen un corazón chiquito, pero el porte del cerrada, la mano, el puño, es el porte del corazón. Pero miren que no lo vemos al corazón y el corazón es el que nos da vida. Lo mismo pasa con las columnas, en algunas partes son tapadas, son cubiertas, hasta son adornadas, no las vemos, pero están ahí, están dando forma a una estructura. Y eso es lo que nosotros debemos entender, que lo que no se ve es más importante que lo que se ve. Porque lo que se ve, según nos dice el apóstol Pablo, dice que también tiene su tiempo temporal, superficial y terrenal, mientras que lo que no se ve es eterno, es celestial. Por eso nosotros estamos aquí en las cosas que no se ven. Estamos nosotros enfocándonos en lo que no se ve. No estamos viendo al Señor Jesucristo en persona.
no estamos viendo un futuro que nos espera, que es la patria celestial, la eternidad. No estamos viendo también en el sentido humano las promesas de Dios, así que estuvieran en una bandeja, pero sí nosotros creemos que nuestra vida primero está comprada por el Señor. Segundo, que nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Y tercero, que si morimos nos espera una ciudad realmente hermosa. Entonces, se da cuenta que lo más importante es lo que no se ve que lo que se ve. Porque lo que se ve va a perder su valor y va a terminar. Pero lo que no se ve es importante. Por eso decía, mire la gente lo que hace el día de hoy. Utiliza su dinero para cambiarse la cara, ¿no es cierto? Se estiran la piel, se cambian de nariz, bueno, se hacen diferentes cirugías. Pero ¿quién cambia el corazón? ¿Habrá una cirugía para cambiar el corazón? Solo Dios, exactamente. Pero ¿qué es más importante? ¿Cambiarse la cara, ponerse una cara lindísima o cambiar el corazón? Recuerden lo que dice Proverbios, ¿no? 15:3. El corazón alegre, ¿qué dice? Hermosea el rostro. Y es más importante lo que está dentro que lo que está afuera. Y Jesús dijo, más fuerte es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Nosotros somos, y a los apóstoles también se les llamaba las columnas de la iglesia, les decían, porque eran fuertes no tanto por su fuerza física, sino por sus convicciones a tal punto de dar la vida por Jesús. Si hay gente en este mundo que está dispuesto a dar la vida por Jesús, eso se llaman columnas, y esas son columnas, y nosotros deberíamos ser parte de esas columnas, porque cuando venga un peso fuerte, las columnas van a sostener esa estructura que se llama la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y segundo, le dice baluarte, columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es un baluarte? Un baluarte es una especie de plataforma que en el antiguamente era utilizada en las fortificaciones para poder defenderse. Eso es una plataforma donde se utilizaba, se hacía un terraplén, se hacía una forma de plataforma y se ponía la gente para defenderse ¿de qué? De los enemigos. Porque en las ciudades amuralladas siempre se tenía, ¿no?, el resguardo, el refugio para que no entre la gente o no entren los enemigos, y se ponían estos baluartes para defenderlos o defenderse. Y eso es lo que también compara la palabra de Dios con la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad. ¿Y para qué sirve el baluarte? El baluarte sirve para defender, el baluarte sirve para guardarnos y el baluarte sirve para protegernos. Todos los días, sin excepción, estamos nosotros expuestos ¿a qué? A un accidente, estamos expuestos a una enfermedad, estamos expuestos a una depresión, estamos expuestos a muchas cosas peligrosas. Entonces, ¿qué necesitamos? Si nos dicen, por ejemplo, que el día de mañana, según los meteorólogos, ¿no es cierto?, nos dicen que va a haber un intenso sol, ¿qué haríamos nosotros? Pues comprar lo que sea necesario, lo que es, ¿no es cierto?, las cremas para el sol, guardarse. Si nos dijeran también que el día de mañana va a haber una intensa lluvia, ¿qué haríamos también? Nos vamos a preparar con la sombrilla o con un paraguas, no sé. ¿Por qué necesitamos nosotros cuidarnos? Miren, nosotros mismos, pero cuando ya hay un aviso, aquí también nosotros en la tierra estamos viendo que hay peligros, hay avisos, hay amenazas. Y solitos nosotros no vamos a poder salir adelante. Nosotros, si nos dicen que afuera hay un enemigo que está tremendamente armado, ¿cierto? Y que si usted sale, lo van a matar, lo que usted primerito diría, ¿no es cierto? Pido ayuda, protección, seguridad. O si no, también yo me equipo y salgo también hacia defenderme. Eso es lo que estamos nosotros viendo el día de hoy. El día de hoy está siendo atacada la familia. ¿Sí se da cuenta? Que por medio de la educación se está metiendo una serie de cosas que están dañando la mente de los niños.
Se está atacando a los jóvenes. ¿Por qué? Porque también al no tener ellos una identidad y al no tener ellos una orientación, son presa fácil de cualquier situación que esté en nuestro alrededor, sea de película, sea de música, sea de amigos, siempre van a llevarlos a desviar de su propósito cuando no tienen identidad. Estamos siendo atacados nosotros como cristianos, si se ha dado cuenta también, que nosotros por decir la verdad o por compartir el evangelio, inmediatamente ya hay un choque, hay una resistencia diciéndonos que somos de otra religión o diciéndonos que somos los religiosos o diciéndonos que nosotros somos los hermanitos. Cuando nos damos cuenta que eso solamente es un ataque. ¿Qué debemos hacer entonces cuando surge esto? Pues aquí debe salir en nuestro corazón el deseo de pedir ayuda, que es el baluarte, es donde nosotros podemos defender. ¿Y cómo nos vamos a defender? No nos vamos a defender en nuestras propias fuerzas. Recuerde lo que dijo ya el profeta Zacarías en el Antiguo Testamento. No es con espada, no es con ejército, es con mi Santo Espíritu. No es nosotros vamos a pagar mal por mal. No es que nosotros vamos también si nos insultan, vamos a insultarnos 10 veces más. No es que si ellos nos golpean o mienten, también nosotros vamos a utilizar cosas iguales. No, esta guerra o estas batallas que nosotros estamos viviendo el día de hoy, no las vamos a ganar nosotros peleando a nuestras propias fuerzas. Las vamos a ganar es orando. Las mejores y grandes batallas no se las gana la persona que tiene mayor inteligencia, la que impone la razón con violencia. La persona que gana, hemos visto durante toda la historia, ha sido quienes mismos dependen de Dios y oran. Si no, revisemos desde Génesis hasta Apocalipsis, cómo se han dado realmente los éxitos, los logros, las conquistas en el pueblo de Dios. ¿Cómo es que un hombre llamado Gedeón, un tímido, una persona que realmente estaba muy avergonzada, muy tímida, pudo vencer a un pueblo tan grande con 300 personas si no es por la gracia de Dios? ¿Cómo es que un jovencito de 17 años que no tenía otra función o otra ocupación que ser pastor de ovejas, pudo vencer también a un gigante llamado Goliat, si no es por la gracia de Dios? ¿Cómo es que un hombre también llamado Moisés, 80 años de edad, pueda ser el líder más grande y se lo reconozca y haya sido un instrumento para traer los 10 mandamientos y traer paz y traer bendición a un pueblo? Por la gracia de Dios. Y en el mismo día de hoy, ¿cómo es que un grupo pequeño de cristianos vamos nosotros a ganar la batalla? Por la gracia de Dios. Entonces sí podemos, mis hermanos, pero con el arma correcta, que es la oración, y con los instrumentos correctos, que son la palabra de Dios. No podemos nosotros, eso digo, botar piedras, hacer escándalo, tomarnos el poder con las armas, vamos a hacer guerrilla, vamos a hacer una rebelión. No, hemos visto que si nosotros oramos al Dios vivo y verdadero y nos sometemos a Él y le pedimos de corazón, Él pelea por nosotros. Él gana las batallas por nosotros. Él hace las conquistas, Él cambia los corazones, Él cambia leyes, Él pone y quita también autoridades. Él pone y quita reyes. Dice, donde hay una montaña, Él lo vuelve llano, y donde hay llano, Él hace montañas. Donde hay ríos, después Él puede secarlo, haber sequía, y donde hay sequía, donde puede estar todo vacío, Él lo puede llenar. Entonces, ¿cuál es el miedo? Si estamos al lado del vencedor, el ganador. La iglesia de Dios, mis queridos hermanos, es columna y baluarte. ¿De qué dice? De la verdad. Y miren lo que dice justamente en una conversación que tuvo Jesucristo con sus discípulos. Les dijo ellos, y le preguntaban, ¿y qué es la verdad? Veamos qué respondió Jesucristo. Juan
capítulo 8, versículo 32, encontramos una respuesta muy afirmativa de la cual hoy nosotros también nos podemos apoderar y reconocer que Él es el único que nos puede dar esa libertad. Miren lo que dice capítulo 8 de Juan, el versículo 32. Leamos el 31 también para poder conocer el contexto. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Solo la verdad nos puede romper las cadenas de miedos, de temores, de incertidumbres, de tanta tensión que vivimos el día de hoy. Y cuando le preguntan ¿qué es la verdad? Pues la verdad es Jesucristo. También recordemos lo que dice el mismo Señor Jesucristo. Él mismo afirmó, Él mismo dijo en Juan 14:6. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino a través de mí. Entonces, cuando dice el apóstol Pablo, le dice a Timoteo, yo te aconsejo que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, en la casa de Dios viviente, columna y baluarte la verdad. Es decir, le estaba diciendo que tú debes seguir a Jesucristo, porque Jesucristo es la verdad. Él mismo lo afirma, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y aquí mismo dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Por eso es que he titulado el tema, no sueltes la cuerda. Porque el momento en que sueltas tú la cuerda, vas a encontrar primeramente desesperación, angustia, incertidumbre, miedo. Porque si te mantienes fuera o si sueltas la cuerda, que es la iglesia, la columna y baluarte la verdad, vas a encontrar realmente esas preocupaciones, como aquellas personas que viven sin Cristo, que viven sin Dios. No suelte la cuerda, por favor. Hoy más que nunca es necesario saber que hay un Dios que está dirigiendo todo este mundo, soberano sobre todas las cosas, al único invencible Dios, Rey de reyes y Señor de señores. Nadie lo va a engañar, nadie lo va a burlar, ni nadie se va a pasar sobre él. La gente piensa que ahora, haciendo todas estas cosas que vemos el día de hoy, que deciden sobre las naciones, que deciden, dan paso o no dan paso a estas leyes, los mismos gobiernos y todo eso. Dice un versículo que Dios se ríe de las naciones, de lo que hacen los pueblos. ¿Por qué? Porque no pueden contra Él. Pero si nosotros nos sometemos a Dios, si nosotros no nos soltamos de su cuerda, esas cuerdas de amor nos van a transformar, y pase lo que pase y venga lo que venga, nosotros vamos a estar contentos, seguros, tranquilos, felices, bienaventurados, dichosos, y todo lo que usted quiera esperar en esta tierra lo encuentra solamente en Jesucristo. Así que veamos en nuestro corazón si nos hemos soltado de la cuerda para nuevamente está extendida para quienes quieran estar allí bien amarrados o bien sujetos y no se puedan salir de ella nunca más. Yo les pido a ustedes de todo corazón que puedan revisar su interior, su misma vida, se haga un autoexamen, autoevaluación y revise dónde usted se ha soltado. ¿Por qué, mejor dicho, por qué se ha soltado de Dios? ¿Qué le ha hecho Dios? ¿Por qué se ha alejado de Dios? ¿Por qué se ha cuestionado a Dios? ¿Y por qué le da la espalda a Dios? Si Él está extendiendo una cuerda, Él está extendiendo los brazos para recibirlo así como está y darle no solamente la vida, sino una vida abundante, salvación y vida eterna. Vamos a orar, si nos ponemos un momentito de pies para darle gracias a Dios por esta oportunidad que nos ha dado de compartir su palabra. Si hay una persona que no ha recibido a Cristo en su corazón, pues le animamos a que haga una oración de fe y pueda recibir al Señor. Por lo demás, queremos nosotros
encomendar nuestras vidas y que sea Él el que nos guíe y el que nos sostenga todos los días. Gracias, Señor, te damos una vez más por esta oportunidad que podemos de reunirnos en tu casa, en la iglesia, que es columna y baluarte la verdad. Señor, si tú nos amas tanto como lo podemos ver el día de hoy, que a pesar de todos nuestros pecados, de nuestras fallas, nuestras maneras de pensar, nuestras maneras de actuar, nuestra forma de hablar, te ofendemos todos los días. Pero es tan grande tu amor, Señor, que tú nos perdonas y nos das nuevas oportunidades. Y hoy, Señor, ya queremos aferrarnos, queremos sujetarnos a las cuerdas que tú nos envías para librarnos, Señor, de todo este mundo que está yéndose al abismo, Señor, con todas las cosas que vemos el día de hoy. Señor, solamente es tu palabra, la inconmovible, solo es la iglesia, Señor, la columna, solamente, Señor, es tu doctrina, el baluarte, que nos permite, Señor, estar seguros todavía en este mundo. Y oramos, Dios, por aquellas personas, Señor, que están con ese miedo en sus corazones, que están sufriendo un pánico de no saber qué va a pasar, que puedan abrir sus mentes y sus corazones y quitar la venda de su entendimiento y puedan recibir a Cristo como Señor y Salvador y puedan tener una nueva vida en Cristo Jesús. Dios, te adoramos y te damos gracias por esta oportunidad de vida, de aprendizaje, que esta palabra llegue a los corazones, a las tierras fértiles y que den fruto a su tiempo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que así sea.